Hola, bienvenidos a este nuevo evento creado especialmente para ustedes. Muchas gracias por quienes están conectados en este momento. Vamos a hablar sobre hipertensión arterial y cómo sobrellevarla en el núcleo familiar. Para ello nos acompaña el doctor Ricardo Ramos, especialista en medicina interna acá de Hospital Clínica Bíblica Santana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Además de esto, quería comentarles que si ustedes desean realizarle alguna consulta o una pregunta al doctor, pueden realizarla al final de la charla y para esto necesitamos que por favor nos la envíen de manera escrita al chat que tenemos acá. Así que lo dejamos con el doctor Ricardo Ramos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Enfermedades más prevalentes dentro del cuadro de enfermedades crónicas que nos encontramos en la población en general. La hipertensión arterial en sí afecta aproximadamente a un 40% de la población de nuestro país, por lo tanto no es nada despreciable y siempre existen muchas dudas, muchas inquietudes, especialmente en los servicios de emergencias o como paciente crónico, acerca del más adecuado manejo y cómo podemos llevar una educación adecuada a esta enfermedad dentro del núcleo familiar y dentro de las actividades cotidianas, tanto familiares, laborales, como qué debo hacer, qué no debo hacer, cuáles son las recomendaciones usuales. Entonces vamos a explorar un poquito eso pues, en este webinar. Primero empezar por decir que la hipertensión arterial es una enfermedad, básicamente para hacerlo en resumen, el cuerpo humano empieza a tener cambios a nivel del sistema cardiovascular. Y estos cambios se pueden dar por muchos motivos, pueden darse porque las arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno, bueno, la sangre con oxígeno y nutrientes a todos los tejidos, pueden empezar a endurecerse, se pueden empezar a llenar sus paredes de materiales cálcicos o materiales un poco espesos, ¿verdad? Y genera más resistencia. Y esa resistencia lo que hace es que el corazón tenga que emplear cada vez más y más fuerza para poder romper y poder expulsar la sangre y que ésta llegue a todo el cuerpo. Una analogía es como decir que el corazón tiene que ir al gimnasio. El corazón es un músculo. Tiene que ser, cuando hace poca resistencia, el corazón trabaja normalmente y cuando el corazón empieza a encontrar algún grado de resistencia mayor, tiene que hacer más y más fuerza para poder alcanzar ese límite, ese umbral que necesita para poder expulsar toda la sangre al organismo. La hipertensión tiene varias causas. Principalmente se denomina o se dice que un 80-90% de las personas que padecen de hipertensión se catalogan como hipertensión esencial, es decir, una causa que tiene mucho contexto hereditario o no se le logra encontrar un precipitante. Y hay un 15-10% de pacientes que pueden tener lo que denominamos una hipertensión secundaria, que puede ser secundaria de algunas condiciones médicas, ya sea exceso de algunas hormonas, crecimientos de algunas glándulas que producen sustancias que pueden elevar la presión arterial, o secundaria a enfermedades crónicas como problemas en los riñones. Actualmente, dependiendo de la literatura que nosotros utilicemos, así vamos a encontrar las definiciones de caso para la hipertensión. Básicamente tenemos umbrales de presión arterial, en donde siempre se nos ha dicho que la presión arterial normal es 120/80. ¿Qué es ese 120? Eso es lo que llamamos la presión arterial sistólica, que es la inicial, es la que ocupa el corazón para romper esa resistencia de alguna forma que nos está ejerciendo el organismo para poder expulsar la sangre y que ésta llegue a todos los órganos. Y la presión arterial distólica, que en este caso sería el 80 o la segunda, que es, digamos, la presión de cierre. Ambas son importantes. Ahora bien, ese 120/80 es una presión arterial normal en un individuo de 70 kilos, joven, sano, saludable, etc. Masculino. Porque no es lo mismo una presión arterial en ese hombre de 20 años de 70 kilos sin ninguna enfermedad a una mujer de su misma edad, a una mujer embarazada, a un adulto mayor, a un niño. Por tanto, las condiciones de la hipertensión arterial siempre se han dicho que se tienen que basar en el contexto clínico de cada paciente. En términos generales, hipertensión arterial se denomina todas las presiones que estén por encima de 140/90, o sea, 140 de sistólica
y 90 de la diastólica en personas menores de 60 años que no tengan otras condiciones clínicas. Y por las personas adultas mayores o mayores de 60 años, el umbral es un poquito más laxo, por llamarlo de alguna forma, y la presión arterial sistólica aumenta 150 sobre 90. Entonces, habiendo dicho esto, pues es una enfermedad, como les dije antes, que afecta hasta un 40% de las personas en nuestro país. Afortunadamente es una enfermedad que se ha estudiado bastante y para la cual tenemos múltiples intervenciones terapéuticas que no se limitan a la tradicional pastillita que tenemos que estar tomando cotidianamente. Las primeras intervenciones, que sin duda alguna son de las más importantes, son las intervenciones en estilos de vida, que mucha gente la toma, digamos, no les da la importancia que nosotros como médicos tratamos de reforzarle a nuestros pacientes. Pues estas intervenciones en estilo de vida, principalmente lo que es dieta y ejercicio, y evitar algunas rutinas que pueden potencialmente precipitar o servir como gatillos para crisis hipertensivas, tienen realmente mucho valor en la prevención de esta enfermedad. Entonces, siempre intentamos decirle a las personas que tengan algún grado de antecedentes familiares de hipertensión, que desde pequeños tienen que acostumbrarse a tener una dieta saludable. Dieta saludable implica bajar el consumo de sodio. Costa Rica es uno de los países en donde por pura estadística sabemos que el consumo de sodio es muy alto. Nosotros sabemos que el sodio es sumamente importante, es una sustancia, es un ion que el cuerpo necesita para un montón de actividades, pero el exceso de sodio puede empezar a precipitar los cambios que necesita la hipertensión para suceder. ¿En qué consumimos sodio? Principalmente en la sal. Nuestra dieta es una dieta muy alta en sal. Se recomienda incluso que por día el consumo máximo de sal que deberíamos tener es de una cucharadita para todo el día. Y hay personas que pues sí consumen alimentos que son bastante ricos en cloruro de sodio, en la sal, y que potencialmente pueden aumentar el riesgo de padecer de hipertensión. Adicionalmente, lo que es comer dentro de la dieta saludable, estamos hablando de incorporar frutas, verduras, vegetales a la dieta y además disminuir el consumo de grasas saturadas, de carbohidratos que no es que sean malos, no es que tenemos que dejarlos de comer, pero sí comerlos con moderación o con medida. Usualmente siempre le hacemos énfasis en los famosos 5 tiempos de comidas que tenemos que tener las personas. 5 tiempos: desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. La gente usualmente nos dice que los estamos mandando a comer más y lo que nosotros le respondemos es que no los estamos mandando a comer más. Los estamos mandando a comer más veces, pero posiblemente una menor cantidad, y con una dieta saludable el metabolismo va a estar bastante alto, que es lo que queremos, y no se van a empezar a acumular estas cosas que a la larga pueden empezar a precipitar las crisis hipertensivas. Adicionalmente, el ejercicio es súper importante. Estamos hablando que la recomendación de la Asociación Americana del Corazón, que es una asociación en Estados Unidos que engloba varias sociedades que estudian las enfermedades cardiovasculares, recomienda al menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular de moderado a intenso durante el día, todos los días. 150 minutos por semana como mínimo. Entonces, algunos pacientes me dicen: doctor, es que por el trabajo no tengo tiempo, por las rutinas cotidianas, que los niños, que la escuela, que tengo que irme a trabajar, que al mediodía apenas me da tiempo de almorzar, que en la noche recoger a los niños, la tarea, las cosas personales. Bueno, nosotros no, en esos 30 minutos no especificamos que tienen que ser en un gimnasio o en un entorno distinto. Le hacemos énfasis en que la actividad física se puede hacer en diferentes contextos o en diferentes entornos. Y sí son muy importantes esos 30 minutos diarios, al menos, de ejercicio cardiovascular de moderada a alta intensidad, porque eso nos va a permitir manejar una buena salud cardiovascular. Una vez que implementamos estas medidas de control que llamamos cambios en estilos de vida, si la persona persiste con cifras tensionales elevadas o cifras de presión altas, el siguiente paso es considerar el tratamiento, ¿verdad? Y ahí va a depender mucho la etnia del paciente, va a depender si es afroamericano o si es caucásico, si es realmente latino, porque hay algunos medicamentos que pueden potencialmente no tener la mejor efectividad, principalmente en los pacientes que son afrocaribeños en el caso nuestro. Estrategias hay muchísimas.
que es una de las preguntas más comunes que tenemos cuando valoramos por primera vez a un paciente y le hacemos diagnóstico de hipertensión y es necesario iniciar un tratamiento antihipertensivo. ¿Y las estrategias en qué se basan? Primero, en encontrar el esquema de tratamiento que sea más cómodo para el paciente, número uno, y que logre controlar la enfermedad. Entonces, en estos momentos, en el mercado hay muchas opciones de tratamientos de diferentes familias. Básicamente, tenemos 4 grandes grupos de tratamientos que son como los caballitos de batalla de nosotros para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y no se limita a estos 4, porque de hecho hay varias otras opciones farmacológicas que podemos utilizar como tratamiento adicional o como cotratamiento, y con esto disminuimos la posibilidad de que haya complicaciones. En esta parte sí quiero hacer mucho énfasis en la parte de las complicaciones, porque lamentablemente la hipertensión o la presión alta viene de la mano con otras condiciones metabólicas que son bastante frecuentes y que en conjunto forman lo que nosotros conocemos como los asesinos silenciosos. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que padece de presión alta usualmente va a venir también con algún problema de colesterol alto, principalmente por una dieta no muy adecuada, y adicionalmente puede tener trastornos con el metabolismo del azúcar, ya sea en la llamada prediabetes o ya padeciendo formalmente diabetes mellitus. A estas 3 enfermedades en conjunto las llamamos los asesinos silenciosos porque normalmente no dan síntomas. Se les ha achacado muchas veces, por ejemplo, a la presión alta, que la cabeza me duele, que me cuesta respirar. Pueden presentar alguna sintomatología, pero usualmente las personas pueden andar por la calle con cifras tensionales bastante elevadas sin necesariamente estar presentando sintomatología. Y las complicaciones que pueden darnos estas enfermedades se van a ver manifestadas en diferentes órganos. Para efectos de la presión alta, los principales órganos que nosotros vamos a ver afectados son 3: el corazón, los riñones y el cerebro. Entonces, lamentablemente, una presión arterial no tratada o mal tratada puede empezar a precipitar cambios estructurales en el corazón. Entonces, no es infrecuente la persona que va al médico por primera vez después de mucho tiempo de no tener un control médico adecuado, se le hace el diagnóstico de presión alta y lo encontramos después con una radiografía con un corazón grande. Y obviamente sabemos que dar este tipo de diagnósticos le genera mucha congoja al paciente y a su familia, principalmente por el hecho de que son personas que usualmente no han manifestado ningún tipo de sintomatología y de la noche a la mañana se encuentran con un diagnóstico que los obliga a estar tomando tratamiento diariamente. Y de hecho, lo más importante de este tipo de charlas es educar a las personas y explicarles que no es raro, no es infrecuente, forma parte del mismo compendio de condiciones que se pueden encontrar en estas enfermedades y que a la larga pues se pueden tratar. Algunas de ellas no se pueden revertir los daños que ya están hechos, pero sí podemos evitar que sigan progresando. Entonces, a nivel cardíaco, no solamente pueden aumentar el tamaño del corazón, sino que adicionalmente pueden empezar a provocar cambios que estén asociados a enfermedad cardíaca isquémica. Enfermedad cardíaca isquémica significa problemas de que al corazón le llegue oxígeno al músculo, y esos problemas de que le llegue oxígeno al músculo pueden empezar a dar síntomas como dolor de pecho, tanto al ejercicio como en reposo, o eventualmente provocar un infarto agudo de miocardio, que es una de las complicaciones que no queremos que ocurran en estos pacientitos. Luego, otro órgano que puede complicarse con una presión alta, mal tratada o mal controlada, es el riñón. A nivel del riñón, el riñón funciona como una especie de órgano de reserva. Más que de reserva, es un órgano súper importante en el metabolismo corporal. Entonces se encarga de controlar los excesos o los desbalances en líquidos y se encarga de controlar también la presión arterial a través de varios sistemas que tienen nombres bastante curiosos. Entonces, una de las complicaciones que podemos ver es que el riñón pierde la capacidad de filtro. Al perder la capacidad de filtro, empieza a acumularse en el organismo algunas sustancias que son tóxicas. Entonces, estas condiciones les llamamos las enfermedades renales o insuficiencias renales, que pueden ser agudas o crónicas. Al no funcionar como filtro, la persona no puede botar todos los productos del metabolismo de varias estructuras, como por ejemplo los músculos, y se empiezan a llenar en el organismo y pueden a la larga provocar problemas serios de salud que ameritan tratamientos mucho más complejos, como pueden ser terapias de reemplazo renal, etc. Y son
condiciones a las que tratamos de evitar que se llegue mediante un adecuado control de la enfermedad. Y el cerebro es un órgano, bueno, como todos sabemos, es uno de, o el órgano más importante en el organismo, se encarga de controlar la mayoría de funciones que nos caracteriza como seres humanos. Pero una de las cualidades del cerebro es que la circulación a nivel cerebral, o sea, la llegada de sangre al cerebro, es muy sensible a los cambios de presión. No maneja muy bien los treponazos de presión. Y un motivo de consulta relativamente frecuente en los servicios de urgencia es el paciente que estaba bien en la casa y que de pronto empezó a hablar raro, empezó a hablar como borrachillo, se le durmió la mano, se le durmió una pierna, o la mitad del cuerpo no la puede mover, ya sea brazo, pierna, etc. Entonces, estas condiciones pueden llevar a un evento cerebrovascular, que es lo que la gente popularmente llama como un derrame. Y esto es simplemente que el cerebro también necesita oxígeno, necesita azúcar para trabajar, y si alguno de los vasos sanguíneos del cerebro no logra llevar la sangre con adecuada cantidad de oxígeno y azúcar, el cerebro empieza a sufrir y empieza a manifestar los síntomas que les describí anteriormente. Entonces, siempre las personas que son hipertensas tienen que ser muy expertas a su nivel de su enfermedad. Y la familia tiene que también conocer todas estas situaciones, todas estas condiciones que estamos hablando, por si eventualmente hay una descompensación, podamos reconocerla y podamos acudir a los servicios médicos lo antes posible para evitar una complicación más grande. Usualmente, una vez que iniciamos el tratamiento contra la presión, iniciamos cambios en estilo de vida, la evolución tiende a ser bastante favorable. Los pacientes usualmente con 1 o 2 pastillas ya logran encontrar un nivel de presión adecuado. Sin embargo, otra de las cosas que tenemos que dejarle muy claro tanto al paciente como a su familia es que la presión alta no es una enfermedad estática, sino que es una enfermedad continua. ¿A qué me refiero? A que al momento de hacer el diagnóstico de la presión alta, las condiciones de la enfermedad pueden ser unas, y a medida que va avanzando el tiempo, a medida que las personas se van envejeciendo o aparecen otras condiciones médicas, puede ser necesario ya sea aumentar las dosis de los medicamentos o por el contrario disminuirlas. Por eso es que el control médico periódico con el médico de cabecera para verificar que esta enfermedad esté siempre bien controlada es súper importante. Estas son las características más importantes que considero que podemos hablar de la hipertensión, y en estos momentos pues quedo a sus órdenes en caso de que haya alguna duda, alguna consulta. Doctor, muchísimas gracias por la explicación. Acá tenemos varias consultas, doctor, y una de ellas es de Verónica Chaverri, que dice recomendaciones para sobrellevar esta enfermedad en la casa. Lo más importante es saber que esta enfermedad no es una enfermedad incapacitante, que es una enfermedad que podemos tenerla bajo control, y lo más importante es empoderarnos, tanto los pacientes como los familiares, con respecto al control de la misma. Entonces, siempre que se diagnostique presión alta en alguno de nuestros seres queridos, lo más importante es asegurarle a esa persona y a los que viven con él que se puede controlar, que el tratamiento es súper importante, el tratamiento no puede fallar. El tratamiento es el tratamiento tanto de pastillas, lo que llamamos farmacológico, como no farmacológico, que en este caso es la dieta y el ejercicio, tienen que ser los pilares en los que nos vamos a basar para controlar la misma. Entonces, dieta saludable. Dígame. No, continúe, muchas gracias, más bien. Ok, dieta saludable, que hablábamos antes, eliminar las grasas saturadas, eliminar los excesos de carbohidratos, disminuir la ingesta de sal. Aproximadamente son 2 gramos de sal lo que se emite por día, que eso es más o menos el contenido de una cucharadita de sal. Consumir frutas, consumir vegetales, consumir verduras, evitar el tabaco, el tabaquismo, eso es súper importante. Si la persona fuma, tenemos que estimularlo para que trate de dejar de fumar. El cese de fumado se ha relacionado también con mejoras en lo que es niveles de presión alta. Y con el tratamiento en las pastillas siempre es muy importante estar encima del paciente, de que si se lo tomó, establecer estrategias. Podemos poner alarmas en los teléfonos celulares, podemos poner un recordatorio en una pizarrita en la casa. Si la persona no está bajo el cuidado directo de nosotros, sino que está bajo el cuidado de alguien más, tenerle siempre actualizado en un papelito, en una hojita en la casa, inclusive en una pizarrita, cuál es el tratamiento, el último tratamiento que esta persona toma,
porque realmente pues la clave fundamental del manejo de esta enfermedad es estar encima de ella. No la podemos dejar descontrolada, porque en el momento en que nosotros nos confiamos y digamos, no, es que todo está bien, me la han estado tomando y está bien, y tal vez dejamos de tomar la pastilla, nos dejamos de cuidar, es cuando empiezan a aparecer las complicaciones. Gracias, doctor. De hecho, acá hay una consulta de Kaylin Solís que nos indica que si existe relación directa entre la obesidad y la hipertensión, que era lo que comentaba usted anteriormente. Es una relación, es una simbiosis. Recordemos que el cuerpo humano, metabólicamente hablando, tiene un conjunto de señales que generan desde el cerebro y algunas glándulas, como por ejemplo el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales, que controlan todo lo que es el metabolismo. Entonces, hay personas que pueden tener la glándula tiroides enferma. Entonces, empiezan a tener una condición que se llama hipotiroidismo y tal vez empiezan a tener la tendencia a ganar un poco más de peso. Una de las otras condiciones asociadas al hipotiroidismo es que precisamente tienen como fatiga, cansancio todo el tiempo y de pronto no hacen ejercicio. Y esto se va sumando y al final de cuentas tenemos a alguien que no hace ejercicio, que es muy sedentario, que tiene un componente hormonal y que aparte de eso de pronto no se está alimentando bien. Al tener toda esa obesidad empieza a haber un aumento en la resistencia a la acción de la insulina, tenemos problemas de prediabetes y tenemos problemas de hipertensión porque el mismo cuerpo empieza a endurecer las arterias por el acúmulo de sustancias en lo que es la enfermedad llamada aterosclerosis. Entonces, sí hay una relación directa entre bajar de peso y mejoras en las cifras tensionales. Sí hay una relación directa no solamente en bajar de peso, sino en disminuir los factores de riesgo cardiovascular, que al final del día es súper importante porque, como explicaba anteriormente, disminuye la probabilidad de que esa persona que padece de la presión le dé un infarto, le dé un derrame, le dé alguna otra complicación que nosotros no queremos que tenga. Doctor, acá Mario Corrales nos pregunta que si podemos detectar los síntomas y saber si padecemos de hipertensión. Los síntomas son, vamos a ver, la hipertensión es una condición muy silente en sus inicios. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto nos sentimos como siempre nos hemos sentido, todo marcha bien, llegaron al trabajo a hacer una medición de la presión, salud ocupacional, lo que sea, y nos tomaron la presión y la tenemos más alta de los valores normales. Sí hay algunas condiciones como el dolores de cabeza intensos, dolores de cabeza en la parte posterior de la cabeza o al frente, pero también eso se pueden presentar cuando las personas estén muy estresadas o cuando anden un poquillo apuradas por cuestiones laborales o por cuestiones familiares. La hipertensión en sí misma no genera una sintomatología per se. Siempre es importante estarse controlando la presión arterial con un dispositivo manual o un dispositivo electrónico para saber que la presión ande bien. Doctor, acá Carla Aguilar nos pregunta, ¿hay relación entre la menopausia y la hipertensión? Realmente no hay una relación directa que diga que por la mujer haber entrado en la menopausia va a tener mayor riesgo de padecer depresión alta. Ahora bien, en la menopausia hay un desbalance, una desregulación hormonal, principalmente por la disminución de producción de estrógenos y progesterona, que sí pueden empeorar algunas condiciones cardiovasculares, o pueden tal vez no empeorar, sino hacerlas más prevalentes. El cuidado es el mismo. A una mujer premenopáusica o posmenopáusica, los tratamientos no varían, las recomendaciones no varían. Simple y sencillamente le vamos a decir, en el momento en que empiecen todos esos cambios hormonales, que las mujeres empiezan a sentir los calores, que empiezan a sentir resequedad principalmente en su zona genital, le decimos, no solamente tenemos que vigilar eso, tenemos que vigilar cómo está su parte cardíaca, cómo está su reserva funcional, cómo está la parte de la hipertensión arterial, y es un todo. Pero no hay estudios que digan al menos que por la mujer por entrar en la menopausia tiene mayor riesgo de padecer de la presión alta. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho la participación y a todas aquellas personas que asistieron a este evento les invitamos a que participen de los próximos que serán publicados en nuestras redes sociales. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Gracias más bien a ustedes por la participación y a la gente que muy amablemente nos escuchó. Buenas noches. Buenas noches.